Internet cambió la nuestra vida de fecho, en delles formes. La más destacable es la forma de mercar cosas, y es que ahora podemos mercar literalmente cualquier cosa dende casa a un par de clics de distancia. Y cuando decimos cualquier cosa, no estamos exagerando, cualquier cosa. Güey, vamos a ver 4 de esos yocures. Prepara la tarjeta de crédito y entamemos. Número 4. De xuro que d'alguna vegada intentaste facer un cubo de Rubik, un destos trastos endemoniados que se puxeron tan de moda nos 80 y que yo polo menos fui incapaz de resolver toda la mi vida. Pues para los más inútiles como yo nació mi Smart Cube, un cubo de Rubik que puedes conectar al tu teléfono que a través de una aplicación va a explicarte paso a paso cómo resolver ese maldito cubo de Rubik. Ideal para los que tenemos ese trauma de endeguajes. Ahora nada más tengo que resolver el mi trauma con les marionetes. Ver tú con un real, ver tú con un real, ver tú con un real. Número 3. What the hell? What the hell? Si hay algo raro, Nelto Barrio, ¿a quién vas a llamar? ¡A los cazafantasmes! Pero si no, siempre puedes hacerlo tú mismo. Con este detector de fantasmas que trabaja al través de los campos magnéticos que identifiquen los objetos con alta radiación. Y si además de eso quieres aprovechar para hacer una entrevista, también puedes mercar esta grabadora EVP especial para fantasmas, que no nos la estamos inventando. Y aquí tienes las capturas reales de la su página en Amazon. Si siempre quisiste conocer a la guaja de The Ring o a la muerta de la curva, merca esto de arreu y vete yoñe de mí, que dasme mío. Número 2. Que sí, que eso de tener un fiu o fía y es muy guapo y emocionante y cámbiate la vida. Y cuando lo tienes sientes que serías capaz de hacer cualquier cosa por ese bebé, que hizo que tu vida diera un vuelco, bla bla bla, sí. Pero oye, que también faga el algo por ti, ¿no? Que por muy bebé que sea también tiene que ayudar en casa, que después malcríase. Por eso, Internet ofrece este artículo tan útil, el bebé mopa, un pijama con una mopa pegada a él, para que el bebé te limpie el suelo y que reyume que dé a gusto velo. El suelo, no el bebé. Que si a veces pienses que esto no es algo que llevaría al bebé de unos buenos padres. Los creadores están de acuerdo contigo. Como prueba, fixaivos como en las instrucciones esmolécense por desatenidio, que es importante que no metas al bebé del revés, que no metas un palo pel culo para limpiar más rápido y que no debes estrullar el pijama con el bebé dentro. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Sí, estas son las instrucciones reales del producto, pa más y más del año, tú. Número 1. Tan idio que en nuestra intimidad del baño, cuando estamos dando lo mejor de nos, pintando arbolinos en nuestro lienzo en blanco, muchas veces ese rato faise largo y muy aburrido. Y sí, y es verdad que es el mejor momento para leer Twitter, jugar al parchís online o leer les tapes de los champús. Pero hay un tiempo que perdemos de hacer ejercicio, aunque si tardes mucho de peso acabes bajando igual. Bueno, el caso es que en internet tenemos la solución para no aburrirnos y hacer ejercicio de mientras liberes a Willy. Una canasta perfectamente instalable para el baño. Como veis, un diseño perfecto para ir echando unos tiros en el baño. No, de esos no. Y perfeccionar los 2 tiros libres. Lo mejor es la cara del modelo de la casa. Tiene cara de decir, pero ¿qué estoy haciendo con la mi vida? Pero oye, no hay mal que por bien no venga. Acaban de darme una idea para un capítulo del Blinku. Y hasta aquí 4 objetos bizarros que podemos mercar por internet. ¿Eches de alguno en falta? No dudes en decímoslo en los comentarios. Yo marcho, que tenía que llegar un paquete güey y no acaba de llegar. Llevo todo el vídeo inquieto. Beep, beep.